Un caluroso saludo, aunque la mañana esté fría, para toda esta gran familia que a esta hora se conecta con un corazón agradecido, buscando el rostro de Dios, buscando la comunión, buscando la edificación, el alimento. Buscad y hallaréis, es lo que dice el Señor. Es una promesa, una sentencia, una ley. Y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, eso también es una promesa, es una sentencia, es una ley. Muy bien, mis amigos. Aquí estamos. Un saludo muy especial para Ángelo Jaimes, Rosalba Quiroga, Azucena Quique, Elenita Silva, Sandro Alzate, Víctor Betancourt, Hilda Rodríguez, Yuli Pedroso, Paula Jaramillo y un amigo que ayer nos mencionaba que está en su primer año de conectarse, Steven Borray. Entonces también un saludo para ti, Steven, y felicitaciones a raíz de que estaba dando testimonio la capitán Luz Vuelvas, que es después de su primer año de caminar con el Señor en la nueva iglesia. Bueno, entonces vamos a continuar avanzando un poquito en nuestro estudio reflexivo sobre los mandamientos de la pobreza, cómo garantizar que haya pobreza en nuestra vida, en nuestra casa, para nuestros hijos. ¿Qué hay que hacer? Pues cumplir alguno de estos mandamientos y se garantizará. Muy bien, voy a considerar uno que nos dice el afán. Sí, el Proverbios capítulo 21. Versículo 5 dice textualmente a la letra: todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Veamos por qué se puede apresurar. Nos dice más adelante, lo hemos acordado también que nos íbamos a quedar con el texto del libro de Mishlei, de los Proverbios, que se le atribuyen a Salomón en su recopilación y en algunas de sus autorías. Capítulo 23, versículo 4 nos da una luz acerca de qué sería ese afán. Porque Jesús enseña, por nada estéis afanosos. Entonces dice aquí, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. No desiste de hacerte rico, desiste de afanarte. O sea, el problema no está en tener riqueza como la tuvo Abraham, como la tuvo Isaac, como la tuvo Jacob. No, ese no es el problema. El problema es que tu corazón esté amando la riqueza o amando el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. O el que estamos haciendo énfasis ahora, el afán. Ese es el mandamiento que dice: todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces, por el afán de hacerse rico. Hay personas que alcanzan una gran prosperidad desde muy jóvenes, otros la alcanzan a mediana edad, otros en la madurez. De todas maneras, la prosperidad integral es más que la acumulación de bienes materiales. Es tener armonía, es tener paz, es tener amigos, es tener un hogar
Veíamos anoche el ejemplo de este matrimonio de hermanos y amigos de más de 50 años, ahí juntos, ya están en su año 51. Pues claro, no son los que más han durado, no están batiendo el Guinness Record, no, están dando testimonio de la verdad. Fielmente te conduces en la casa de Dios. Desde ese día en que nos contaba el profesor Soler, allá en ese ya lejano septiembre de 1999, que sintió la certeza, voy a congregarme, y llegó a su primera reunión, un pequeñito grupito que había en algún lugar del eje cafetero, y llegó con el diezmo de sus ganancias en la mano para empezar a vincularse con las verdades y las experiencias del reino. Y bueno, entonces miren ustedes, Proverbios 23, capítulo 4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Ahora bien, una desviación sería, pues vámonos de cabeza a la pobreza. Mire, para que le salga en rima y en verso. Vámonos de cabeza hacia la pobreza. Pues no hay virtud alguna en menospreciar el poder tener un recurso con el cual a su vez podrás ayudar a otros. Mira, volvamos al ejemplo que hablábamos hace un par de días atrás, o 3 días, bueno, ustedes me acuerdan, el buen samaritano. Entonces, Jesús, con la enseñanza de esa parábola, nos ilustra acerca del prójimo. Y entonces, lo hablamos el sábado, cuando hablamos de los, pues siempre lo hemos hablado, pero lo repetimos cuando hablamos de los 2 líquidos, el aceite y el vino. El samaritano que ayudó a su prójimo que está maltratado por los malhechores que pensaban que había muerto inclusive, lo llevó a la posada y pagó por él. O sea, no estaba solo con buena voluntad, sino tenía recursos para dar al posadero por los próximos 2 días. Lo que hizo Jesús, que se fue, pero nos dejó en este mundo, pero todos los gastos están cubiertos por estos 2000 años que han transcurrido. Todos los pecados tuyos y los tuyos y los tuyos y los de cualquiera que esté escuchando y el que no esté escuchando pero esté creyendo, y los míos también, Jesús pagó, se hizo prójimo tuyo y mío, y derramó el aceite y también el vino. Y nos da la promesa de que lo volverá a beber con nosotros en el reino, vino nuevo. Bendito el Señor. Entonces ya estamos participando de aceite fresco y de vino nuevo, y ya no nos falta sino, como estaban esperando las vírgenes prudentes, que llegue el novio. Nuestras lámparas llenas de aceite, porque no queremos que se vaya a apagar en la oscuridad. Muy bien, entonces una desviación sería afanarse por enriquecerse, apresurarse alocadamente, y sí, tiene que salir el negocio, tiene que salir esto, el empleo, tiene que salir el viaje, tiene que salir lo que sea. Eso es afanado alocadamente. Entonces, de cierto va a la pobreza, sin afán. Por nada estéis afanosos. Respira profundo, relájate, confía en el Señor y no te afanes por hacerte rico. Desiste del afán. Y entonces, no es una meta el enriquecimiento, no es un fin en sí mismo, es un medio con el cual vas a poder ser prójimo y poder tener aceite, porque el aceite vale,
tener vino, porque el vino vale, vamos a lo literal. Hay que pagar la habitación en el hotel donde lo llevó, al posadero. Entonces, una habitación de hotel y los gastos pagos. Y le dijo, lo que falte cuando venga yo lo pago. Entonces se necesita tener para ser prójimo. Tú no puedes ser prójimo sin tener. No necesariamente la superabundancia, pero hay que tener para dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una bienaventuranza. Es más bienaventurado dar que recibir. Y para dar se necesita tener. Si no te colocas solamente en la morada de la sanguijuela, dice, no, aquí estoy, Señor, para lo que me quieran dar. Pero es más bienaventurado dar. Dad y se os dará. Bien. Entonces, una desviación, salir corriendo detrás de las riquezas. Y otra desviación, pues quedarte quieto. Y la pobreza te llegará como hombre armado ahí, como caminante ahí viene y te alcanza y te llega. Esas son las promesas que nosotros podemos encontrar. Vamos a mirar dos casos les voy a presentar, porque ya que hemos hablado en distintos momentos de pastores que se han suicidado, etcétera, etcétera, les voy a contar, miren. Un pastor en la India, en Jamil Nadu, en la región de Bailar Nagar, una iglesia que se llama Iglesia Evangélica de San Tomás. Su pastor se llamaba Abraham Parambil. Casado, padre de 2 muchachos de 24 y 27 años, pues sucedió que desapareció ahora, comienzo de año, en la segunda semana de enero, y lo estuvieron buscando y no, desaparecido. Pues bueno, encontraron su cuerpo, se había suicidado, otro pastor que se suicida, porque estaba agobiado porque no podía pagar las deudas. Él, por los bajos ingresos de la iglesia, en la India pues hay mucha escasez, entonces él abrió un negocio en el año 2017, algo así, de inciensos y de velas, una fábrica de velas y de inciensos para vender y comerciar. Pues en la India eso es, digamos, es como vender arepas en el eje cafetero o vender pan en Bogotá. Eso ya está cerrado el negocio. Pero él abrió el negocio antes de la pandemia y vino la pandemia y su negocio quebró. Y pues quedó con deudas que ascendían a $20,000. Y no pasaban los días y los meses y con la vergüenza, entonces no podía pagar los $20,000. $20,000, pues si $1 son 4,000 pesos, pues bueno, estamos hablando de una deuda de 80 millones de pesos. Tomó un bidón de gasolina, una pimpina, para decirlo en término cucuteño, se la vació en la cabeza, se ungió, pero no con aceite, sino con benceno, con gasolina, y se prendió fuego, se incineró, se suicidó. ¿Por qué? Por el afán de no poder tener los 20,000 para poder pagar, para poder, etcétera, etcétera, etcétera. Esta noticia, pues, es de la semana pasada en la India. Ahora les voy a presentar otra noticia, también de la semana pasada, en esta ocasión, en la iglesia Lakewood,
Lakewood Church, la iglesia del pastor Joel Osteen, es la iglesia evangélica más grande de los Estados Unidos de Norteamérica. Y su sede central está en Houston, en el estado de Texas. Bueno, pues esa iglesia es una mega iglesia y se reúnen en una semana pues alrededor de 50,000 personas en los distintos cultos. Simultáneamente caben en su salón de reuniones más de 16,000 personas. O sea, es un estadio que era un estadio de baloncesto de la NBA y lo compró el pastor Osteen, el pastor de esta iglesia. Es una iglesia fundada en 1959 por su papá, el pastor John, y este es el hijo menor y él siguió. El papá estuvo 40 años al frente de la iglesia y siguió su hijo. Bien, resulta que en el año 2003 ellos pidieron un crédito para comprar el estadio de básquetbol y remodelarlo. Y el Bank of America, es uno de los grandes bancos en los Estados Unidos, le prestó a la iglesia Lakewood Church, le prestó $100 millones. Esto significa que el Banco de América le prestó a la iglesia del pastor Osteen 400,000 millones de pesos. Y la noticia que estaba dando el pastor a la congregación, a la iglesia, hace poco más de 10 días, es que el año 2023 había terminado con que el 31 de diciembre del año 2023, en horas bancarias, la iglesia canceló la última cuota del préstamo de los $100 millones. O sea, 400,000 millones. El pastor Osteen estaba informándolo a la iglesia, bien vestido, bien arreglado, bien perfumado, dando la noticia: hemos pagado la deuda de 400,000 millones de pesos. El pastor Abraham Paranville tenía una deuda de 80 millones de pesos y se quemó con gasolina. ¿Qué hubiera pasado si el pastor Paranville tuviera la deuda de 400,000 millones? O sea, solo la cifra no le cabría en la cabeza. Ayer estábamos hablando de grandes universidades que nos rompían el esquema de nuestras proporciones para traernos a la visión de un Dios grande. Entonces, que Dios sea grande no quiere decir que te vayas a endeudar grandemente, pero te pongo esto como un ejemplo para ilustrarte cómo una persona puede darle una mala lectura a una deuda relativamente pequeña y otra persona puede atreverse a navegar en tiempos difíciles porque, pues, incluido el tiempo de la pandemia, esta iglesia estaba pagando sus cuotas, que seguramente eran de más de 500 millones de pesos cada mes. Entonces, pues ahí tenemos para reflexionar. Ni te afanes en enriquecerte, pero tampoco te rindas, ni te deprimas, ni vayas camino a la pobreza pensando que ahí hay una morada digna o ejemplar. Sencillamente ahí no tienes que esforzarte, solo es que cumplas un mandamiento de la pobreza y ahí te llega. Eso es sin trabajar, sin esforzarte. Para tener, si tienes que trabajar,
y esforzarte y disciplinarte y creer. Bueno, pues creo que tenemos suficiente ilustración. Un abrazo para todos, un feliz día. Hoy es 24 de enero de 2023, un día para luchar, para vencer o para morir por nuestros hermanos.